Después de que terminó la discusión, mi esposa pidió un taxi para el asistente masculino. Me burlé en el acto. Si estás tan preocupada, ¿por qué no lo llevas tú misma en coche? El acuerdo de divorcio ya te fue enviado. Cuando lo firmes, puedes irte a reservar una habitación mientras sigues borracho. La expresión de mi esposa se volvió completamente oscura. Víctor, deberías tener un límite para hablar sin pensar. Él solo se emborrachó porque estaba negociando una colaboración para la empresa. ¿Qué tiene de malo que yo le pida un taxi? ¿Así que solo porque le pediste un taxi quieres divorciarte de mí? ¿Estás loca? Mi mirada se volvió helada. Sí. Capítulo 1. Hace un mes, había concertado con antelación una reunión con el gerente Chan, quien acababa de regresar al país. Ya tenía todo preparado para la colaboración. Incluso había impreso el contrato, solo faltaban las firmas. Pero hace 10 minutos, mi esposa Ellen apareció sin invitación y además trajo consigo a Eduardo, un asistente novato y a un inexperto que acababa de incorporarse a la empresa. En cuanto Eduardo abrió la boca, empezó a soltar un inglés fluido, ofendiendo por completo al gerente Chan, quien siempre viajaba con un intérprete y era básicamente un ejecutivo tradicional poco familiarizado con los idiomas extranjeros. Yo le expliqué amablemente que, aunque los negocios del gerente Chan se centraban en el extranjero, su inglés no era muy bueno, y le pedí a Eduardo que hablara en chino. Inesperadamente, él frunció el ceño de inmediato. ¿Te preocupa que Eduardo te opaque? El gerente Chan vivió en el extranjero durante años. ¿Cómo podría ser malo su inglés? Ella asumía que cualquiera que hubiera vivido en el extranjero debía hablar el idioma con fluidez. Nunca consideró que, cuando alguien es lo suficientemente destacado, no necesita aprender idiomas extranjeros deliberadamente. Muchos estudiantes de posgrado y doctorado excelentes estaban dispuestos a servir de intérpretes del gerente Chan, e incluso muchos extranjeros aprendían chino solo para trabajar con él. El gerente Chan pudo notar que yo intentaba ayudarle a mantener la dignidad, pero no esperaba que Ellen y Eduardo siguieran actuando a su antojo, hablando inglés sin parar. La expresión del gerente Chan se volvió fría al instante. Cuando la colaboración estaba al borde del colapso, yo, pese a ser alérgico al alcohol, me levanté y me bebí 3 vasos como autocastigo para disculparme. Y solo entonces logramos asegurar el contrato. Mientras ese contrato se firmara, el sueño de Ellen de entrar al mercado extranjero finalmente podría hacerse realidad. Eduardo miró a Ellen con expresión lastimera y murmuró: «Es culpa mía por no informarme de la situación de antemano. Casi arruino el trato». Ellen le dio una palmada en el muslo por debajo de la mesa. «¿Cómo va a ser culpa tuya? Antes no estabas encargado de este proyecto. Víctor simplemente no te lo explicó bien». El alcohol me estaba quemando el estómago de forma insoportable, pero las palabras de Ellen me dolían aún más. Después de despedir con esfuerzo al gerente Chan, yo esperaba que Ellen pudiera llevarme al hospital para un lavado gástrico, pero cuando levanté la mirada, vi que Eduardo se había emborrachado en algún momento, y Ellen lo sostenía con una cercanía íntima. La atmósfera ambigua entre ellos era evidente. Si yo no hubiera estado allí, quizá ya se habrían besado. Antes de que Ellen y Eduardo pudieran subir juntos al taxi, la sujeté. «Si te atreves a irte, nos divorciamos». Ellen frunció el ceño y replicó con brusquedad: «Víctor, ¿estás loco? Si lo hubieras explicado todo claramente antes, ¿cómo iba Eduardo a equivocarse y a terminar borracho y sufriendo? Él bebió porque quería ayudarte a negociar la colaboración, y ni siquiera puedo pedir un taxi para asegurarme de que llegue a casa sano y salvo». Solté una risa fría y solté su mano. «El mes pasado, cuando una compañera se emborrachó y alguien se aprovechó de ella, tú la regañaste por no tener límites. Diciembre pasado dijiste que mientras negociaba un contrato, todavía podía dejar que la tocaran. ¿Recuerdas? El año pasado, el ministro Wang se bebió una botella entera de Lafite para asegurar un contrato y terminó con el estómago perforado. Y tú aún así te negaste a aprobarle siquiera un día extra de baja. Así que me encantaría saber, desde cuando la famosa presidenta Lin, fría e implacable, se convirtió en una santa compasiva». Mis palabras sarcásticas hicieron que el rostro de Alan Mann se retorciera de vergüenza. Me abofeteó con fuerza. «Víctor». Mi mejilla ardía dolorosamente, advirtiéndome que era hora de cortar mis pérdidas, sujetando mi estómago que latía de dolor. Apreté los dientes y solté una última frase: «Divorciémonos». Capítulo 2. Ellen abrió los ojos de par en par, llena de asombro e incomprensión, pero yo no tenía ánimo para preocuparme por su distracción. Apenas quise tomar mi teléfono para llamar a un conductor sustituto, cuando de repente Eduardo, borracho, se abalanzó sobre mí. El móvil cayó al suelo y él lo pisó hasta destrozarlo. Me señaló con resentimiento y me gritó:
¿Tú todavía te consideras un hombre? Eres un mantenido, un trepador que solo llegó a donde está gracias a Ellen. ¿De qué presumes? Ya es bastante que frente a los accionistas de la empresa nunca respetes a Ellen, pero hoy incluso te atreviste a dejarla en evidencia delante del gerente Chan. ¿Crees que estoy triste porque no pude agradarle al gerente Chan? Estoy indignado por Ellen. En capacidad no le pierdes ni un ápice, pero solo por ser mujer. No puede avanzar un paso dentro de la empresa. Tú, como su marido, no la ayudas, y encima te unes a otros para pisotearla. ¿Quién no sabe que fue Ellen quien me contrató? Si me aplastas a mí, estás aplastando a Ellen. Las tonterías sin pies ni cabeza de Eduardo me daban casi risa, pero Ellen, en cambio, estaba conmovida hasta lo absurdo, llorando a mares. Miré sus lágrimas y, por primera vez, sentí que todos mis años de esfuerzo habían sido ridículos. Es cierto que ella fundó la empresa con 100,000 yuanes, pero en menos de 2 meses ya estaba al borde de la quiebra por mala gestión. Yo, por amor a ella, renuncié sin dudar a mi puesto de presidente de una empresa tecnológica de alto nivel. Vine a ayudarla a levantar la empresa y a cumplir su sueño de convertirse en una mujer fuerte admirada por todos. Pero Ellen no tenía cabeza para los negocios. Cada vez que la empresa lograba estabilizarse, sus decisiones impulsivas casi la destruían. Después de repetidos errores, los accionistas dejaron de confiar en su liderazgo. No era que yo no le diera oportunidades. Era ella quien no sabía aferrarse a ellas. Durante tantos años, solo porque ella quería ser una superwoman admirada por todos. Yo me esforcé hasta el límite para atraer inversiones y negociar colaboraciones. E incluso cedí el protagonismo, entregándole toda la gloria y los elogios. Y a cambio, recibí los calificativos de Eduardo, mantenido, trepador. Contuve el dolor agudo en mi estómago. Realmente no tenía fuerzas para discutir más con ellos. Digan lo que quieran, devuélvanme el teléfono. Me agaché para recogerlo, pero Ellen, de repente furiosa, lo pateó y lo hizo volar aún más lejos, completamente destrozado. El golpe alcanzó mis dedos y el dolor me retorció el rostro, pero a ella solo le importaba desahogarse. ¿No respondes? ¿Es porque lo que dijo Eduardo te dio en el clavo? La empresa claramente la fundé yo. Pero esos viejos solo te escuchan a ti, solo porque soy mujer. Como Eduardo fue contratado por mí, tú lo odias automáticamente. Ella tiraba de mí, empeñada en forzar una discusión, sin darse cuenta de lo pálido que estaba. La aparté de un empujón. Ella cayó al suelo de golpe, mirándome incrédula. «Víctor, ¿te atreves a ponerme una mano encima?» Eduardo la ayudó a levantarse con cara de preocupación y me señaló acusadoramente. «Víctor, te pasaste demasiado. Golpear a tu esposa». La gente empezó a reunirse alrededor, mirándome con desprecio. Ellen me señaló con furia. «Víctor, esto no se va a quedar así». Tomó su teléfono y envió un mensaje de voz al Departamento de Recursos Humanos. A partir de ahora, Víctor queda degradado a empleado común, encargado de la limpieza de la sala de descanso. Miré a Ellen, furiosa, sin sentir nada en absoluto por dentro. «Como quieras», ignorando las miradas acusadoras y los murmullos de la gente. Detuve un taxi al azar y fui al hospital. Aunque la pantalla de mi teléfono estaba ya negra, siguió sonando sin parar. Contesté guiándome por la memoria. La voz ansiosa del mayordomo resonó. «Señor, la señorita trajo a un hombre a la casa, y destrozaron todas sus figuras coleccionables de coches de lujo. Dice que todo lo compró con el dinero de ella y que debe darle una lección. ¿Qué hacemos ahora?» Capítulo 3. Ellen arrancó el teléfono de un tirón. Ese viejo todavía se atreve a chismosear. Se escuchó un pum, y luego el mayordomo soltó un gemido de dolor. «Víctor, todos estos años has presumido afuera apoyándote en mi empresa, y en casa gastas sin control. Hoy te voy a enseñar las consecuencias de enfadarme. Todo lo que te di, te lo voy a quitar». Su tono era cruel mientras aplastaba con el pie la pierna del mayordomo. Mi corazón dio un vuelco. El mayordomo me había criado desde pequeño. Incluso rechazó firmemente jubilarse y se mudó desde la antigua residencia solo para cuidarme. «Ellen, rompe lo que quieras, pero él es mayor. No lo toques». Eduardo, a un lado, empezó a sembrar discordia. «Ellen, yo ya vi varias veces a este viejo inmortal hablando mal de ti delante de Víctor. Él es una de las razones por las que la relación entre ustedes se ha deteriorado. ¿De verdad planeas dejarlo así sin más? Fue este viejo inmortal quien le metió a Víctor la idea de que tú y yo teníamos algo. Por eso me ha estado atacando». Eduardo añadió, con expresión lastimera. «Entre nosotros no hay absolutamente nada. Yo, como un simple empleado, puedo soportar que me difamen, pero usted es la imagen de la empresa. Si su reputación se arruina, eso sí que sería grave».
Los ojos de Ellen se oscurecieron. Víctor, ¿acaso harías un escándalo conmigo por culpa de un extraño? Este viejo nunca dice una palabra honesta, y siempre te anda reportando cosas a escondidas. Hace tiempo que no lo soporto. Para proteger nuestro matrimonio, no te importará que tome algunas medidas, ¿verdad? Ellen, ni se te ocurra. ¿Y por qué no? Vengan, denle una paliza a este viejo y échenlo. Yo me hago cargo de los gastos médicos. Pum, 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 los golpes cayendo sobre un cuerpo llegaron hasta mis oídos a través del teléfono, justo cuando iba a revelar mi verdadera identidad. El móvil se apagó por completo, con el estómago revuelto como si tuviera un torbellino dentro. Soporté el dolor y metí mi reloj de diamantes en la mano del taxista. Por favor, ayúdeme a hacer una llamada. Dígales que él admite su error, que acepta la unión familiar, y que envíen gente de inmediato. Apenas terminé de recitar el número, el dolor me hizo desmayarme. El taxista pisó el acelerador para llevarme al hospital mientras marcaba el número. Cuando desperté, vi al mayordomo, con las piernas envueltas en vendajes, mirándome con ansiedad. Joven señor. Por fin despertó. El señor ya viene en camino. Llegará en media hora. Se limpió las lágrimas. Con la voz temblorosa. Usted es alérgico al alcohol. ¿Cómo pudo beber? ¿Alguien lo obligó? Mirando su rostro lleno de preocupación, sentí un calor en el pecho. Fui yo quien decidió beber. Apenas terminé la frase. La puerta de la habitación fue pateada con violencia y se abrió de golpe. Ellen me miró con fastidio puro. Eduardo, moviendo los ojos con astucia, añadió combustible. Presidente, de verdad, usted sabía que es alérgico al alcohol. Si me lo hubiera dicho, yo habría tomado esas 3 copas por usted. Ellen habló con desprecio. No me importa si fue una táctica miserable o si no querías que Eduardo se llevara el mérito. Esa fue tu elección. No esperes que me ablande. Hace 10 años, cuando yo tenía solo 15 años, conocí al gerente Chan en un banquete de mi padre. Sabía perfectamente que era extremadamente tradicional y apasionado por la cultura del alcohol. En esa situación, solo si yo, como anfitrión, me levantaba y aceptaba beber 3 copas como autocastigo podíamos cerrar el trato. Pero Ellen pensaba que yo estaba actuando. Su mirada cayó sobre el mayordomo, y su expresión se volvió aún más repulsiva. ¿Tú qué haces aquí? ¿No te ordené que te largaras de Aicheng? Respondí con voz helada. Quien paga el salario del mayordomo soy yo. No tienes derecho a echarlo. El rostro de Ellen cambió drásticamente y me gritó con los dientes apretados. Víctor, por consideración a nuestro matrimonio pasé por alto tus errores. Dejé a todos los accionistas para venir a verte. Y tú me humillas, por culpa de un viejo inmortal. Miré las marcas evidentes de besos en su cuello, y mis labios se curvaron en una mueca sarcástica. Él es muchísimo más importante para mí que tú. Ellen se puso lívida. Víctor. De repente, Eduardo cayó de rodillas frente a mí, golpeando su cabeza contra el suelo una y otra vez. Presidente, es mi culpa por no conocer mis límites, ¿cómo pude atreverme a querer quedarme en la empresa? Renunciaré de inmediato. Solo le pido que no siga peleando con Ellen. De verdad reconozco mi error. Ellen intentó levantarlo, pero al hacerlo le abrió la camisa, revelando hematomas rojo-azules por todo el torso. Ellen abrió los ojos desmesuradamente, incrédula. Con razón anoche no te quitaste la camisa. Fue porque estabas herido. Eduardo tembló y me explicó. Me caí anoche. Ellen solo quería que me quitara la ropa para ponerme medicación. No pasó nada entre nosotros. Por favor no lo malinterpretes. Ellen se volvió hacia mí, furiosa. Las heridas de Eduardo fueron obra tuya. Capítulo 4. Aún no había respondido cuando Eduardo, nervioso, tomó a Ellen del brazo. Ellen, esto realmente no tiene nada que ver con el presidente. Yo mismo me hice estas heridas. No lo preguntes más. Quizás el presidente solo quería darme una lección. Este tipo de palabras, que intentaban tapar la verdad pero la revelaban aún más, sellaron mi culpa en el corazón de Ellen. Yo simplemente los miré actuar en silencio, sin sentir la menor emoción. Ellen apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tomó un vaso de agua de la mesa y me lo arrojó a la cara. Víctor, investigaré a fondo las heridas de Eduardo. Si de verdad tienen algo que ver contigo, no me culpes por no tener piedad. Dicho esto, se llevó a Eduardo apresuradamente para que le vendaran las heridas. El mayordomo miró sus figuras alejándose y luego, preocupado, volvió la vista hacia mí. Joven señor, ¿va a dejar que Ellen se vaya así? Recordó mis años de sacrificio hacia Ellen y temió que yo sufriera. Negué suavemente con la cabeza. Lo que dije sobre el divorcio era en serio. Antes fui yo quien fue demasiado ingenuo. Pla, pla, pla. Unos aplausos resonaron.
Mi padre apareció seguido por más de una decena de guardaespaldas, mirándome con satisfacción. Reconocer un error y corregirlo a tiempo es lo correcto. Mi padre suspiró. Hace 3 años te pedí aceptar el matrimonio concertado para que heredases mejor los negocios. Nunca imaginé que te irías de casa por eso. La muchacha de la familia Chan ha estado esperando todo este tiempo, ya que ahora estás dispuesto a aceptar el matrimonio. Déjame a mí el divorcio. Habrá abogados profesionales encargándose. Al ver las heridas del mayordomo, añadí, lo que me pertenece, no debe faltar ni un centavo. Mi padre me dedicó una sonrisa de complicidad y colocó frente a mí un contrato de acciones. Esto es un obsequio personal para ti. Mañana, preséntate en la ceremonia del centenario como mi hijo. Es hora de que todos conozcan al heredero de la familia Wu. Cuando Ellen llevó a Eduardo a curarse las heridas, se topó justo con el gerente Chan y su hija entrando por la puerta del hospital. Pero si es el gerente Chan. Ambos se acercaron para saludar, pero los guardaespaldas del gerente los empujaron de inmediato. Eduardo gritó apresuradamente, «Gerente Chan, soy Eduardo. Ayer cenamos juntos. ¿Se acuerda?» El gerente Chan se volvió al escuchar su voz. Cuando vio a ambos, la repulsión en su ceño se acentuó. «Idiotas». Dicho eso, se marchó sin mirar atrás, acompañado de su hija y los guardaespaldas. Ellen y Eduardo se quedaron inmóviles, avergonzados hasta el extremo. De pronto, Eduardo dijo en voz baja, «No entiendo por qué el gerente Chan vendría al hospital así de repente, y si Víctor le dijo algo, si la colaboración se arruina, sería desastroso. Mañana tenemos que asistir al evento del centenario de la familia Wu en Ciudad A. Conseguir esas invitaciones nos costó muchísimo. Si el gerente Chan habla mal de usted ante el señor Wu, estaríamos acabados». Ellen estalló de furia al instante, sacó su móvil y envió un anuncio al grupo interno de la empresa. A partir de hoy, Víctor Wu queda destituido de todos sus cargos por su conducta deplorable y será enviado a limpiar los baños del edificio de la compañía durante 6 meses. Muchos accionistas y empleados me escribieron en privado, preguntando qué había pasado, y varios dijeron que, si yo dejaba la empresa, ellos también se irían conmigo. Los tranquilicé diciéndoles que esperaran instrucciones y, en mi corazón, me burlé de lo estúpida que era Ellen. Después de tantos años dedicándome en cuerpo y alma a la empresa, ella me sacrificaba para barrer los baños sin preocuparse por desmoralizar al equipo. Esa misma noche, recibí una foto, Ellen y Eduardo recostados juntos en un lujoso hotel, con varios duraznos usados tirados en el suelo. En la parte trasera de la foto decía, «Ya no tienes lugar a su lado». Apreté los puños con fuerza. Si Eduardo se atrevía a provocarme, que no culpara después si yo no tenía piedad. El día del evento del centenario, las élites de todos los sectores estaban reunidas frente al escenario, aplaudiendo durante la ceremonia de inauguración. Ellen y Eduardo fueron ubicados en el rincón más apartado, estirando el cuello para ver. Cuando Ellen logró distinguir claramente al hombre invitado al centro, rodeado por todos como una estrella, casi perdió el equilibrio. ¿Cómo puede estar él aquí? Yo estaba en el centro del escenario, tranquilo, recibiendo incontables elogios. El teléfono en el bolsillo de Ellen empezó a vibrar. En cuanto contestó, escuchó una ráfaga de insultos furiosos. «Alan Len, estúpida, has ofendido completamente al gerente Chan. La colaboración se arruinó por completo, y además ordenó bloquear a la empresa Lin. ¿Qué demonios hiciste?» Capítulo 5. Ellen respondió con voz llena de pánico. «¿Cómo podría ser posible, papá? El contrato ya está firmado. El gerente Chan jamás ordenaría bloquear a la empresa Lin». Eduardo tenía la frente cubierta de sudor frío. De pronto, señaló hacia el escenario. «Ellen, mira rápido». Los focos parpadearon. El gerente Chan apareció tomado de la mano de su hija, y caminó directamente hacia mí. 10 años sin verte, y ni siquiera te reconocí, muchacho. Hace unos días cuando nos vimos, ni siquiera llamaste tío Chan. Después de la ceremonia de compromiso de hoy, tendrás que tratar bien a mi hija. Un fuerte zumbido explotó en la cabeza de Ellen. Era como si hubiera perdido el sentido del oído. ¿Qué significaba ceremonia de compromiso hoy? Las personas alrededor empezaron a murmurar. Había rumores desde hace tiempo de que el heredero de la familia Wu de Ciudad A iba a comprometerse con la hija de la familia Chan, pero se ha retrasado 3 años. El heredero de los Wu nunca había aparecido en público. Creí que sería un joven inútil, pero hoy, vaya sorpresa, tiene porte, tiene presencia, y su capacidad ya quedó demostrada cuando fue nombrado heredero hace años. Y la señorita Chan tampoco se queda atrás. Heredera única de una fortuna de miles de millones. Es una alianza poderosa por ambos lados. Ellen y Eduardo temblaban sin poder controlarse.
la conmoción casi materializándose en sus cuerpos. Sus miradas ardientes sobre mí eran imposibles de ignorar. Emma me miraba con timidez, algo avergonzada. Justo cuando iba a extender la mano para tomar la suya, Ellen gritó con furia: «No, ustedes no pueden comprometerse». Todos se giraron a mirar a Ellen con incredulidad. «¿Quién es esa?» «Creo que es la presidenta de la empresa Lynn. Apenas unos cuantos millones de patrimonio. ¿Cómo entró aquí una persona así? ¿Y con qué derecho grita en este lugar? Ridículo». Las burlas alrededor hicieron que Ellen quisiera desaparecer, pero al ver que yo estaba en el escenario, volvió a llenarse de confianza. Eduardo tomó la mano de Ellen. «Ellen, no vayas». Después de tanto esfuerzo por aferrarse a ella, ¿cómo iba a dejarla ir así como así? Ellen frunció el ceño con impaciencia y sacudió su mano. «Tú sabes bien dónde estamos. Cuando volvamos hablaremos». Luego, dio pasos firmes y seguros hacia mí, mirando a Emma con desprecio. Habló con tono arrogante. «Víctor, ¿por qué no me dijiste que eras el heredero de la familia Gu? Olvídalo. No te voy a culpar por los errores de estos días. Te doy una última oportunidad. Rechaza el compromiso ahora mismo o no me culpes y corto toda relación contigo». Ellen miró a Emma con soberbia. Solo de imaginar que la familia Gu sería su respaldo después de hoy, hasta el gerente Chan le parecía insignificante. «Gerente Chan, usted, que ni sabe hablar inglés. Pretender subir de categoría vendiendo a su hija para relacionarse con la familia Gu, ¿no cree que se está sobreestimando demasiado?» El rostro del gerente Chan se volvió oscuro. «Ellen, ¿qué dijiste?» Todos los invitados y medios contuvieron el aliento. El gerente Chan es dueño de una fortuna de miles de millones y tiene conexiones por todo el país. ¿Acaso esta mujer no quiere vivir? ¿Cómo se atreve a decir eso delante de él? CHSS, si el heredero de los Gu realmente la elige. Quien vive y quien muere aún está por verse. Escuché que Ellen y Víctor son esposos. Se casaron en secreto hace tiempo. Esos 3 años desaparecido. Víctor estuvo con ella. Ellen escuchó los murmullos con una sonrisa de triunfo que ya no podía disimular. Empujó a Emma con arrogancia. «Niña, de todas las cosas que podrías hacer, ¿tenías que elegir ser una zorra rompehogares? ¿Sabes que destruir la relación de otros atrae castigo divino?» El rostro de Emma se enrojeció en el acto. Los ojos llenos de lágrimas. Fruncí el ceño y la protegí detrás de mí, hablando con un tono helado. «Ellen, te aconsejo que te detengas». Al verme defender a Emma, Ellen perdió completamente el control. «Todavía no te pedí cuentas por ocultarme tu identidad durante 3 años. ¿Y ahora te atreves a defender a otra mujer delante de mí? ¿De verdad piensas comprometerte con ella? Víctor, ¿ya olvidaste cómo me perseguías como un perro antes?» «Paf». Emma, quien nunca había peleado con nadie, mostró por primera vez su filo. Sus ojos estaban llenos de firmeza. «¿Y quién eres tú para hablarle así a Víctor?» Ellen intentó agarrarla del brazo. «¿Tú qué eres? ¿Con qué derecho me levantas la voz?» Yo aparté a Ellen de un tirón. Ella perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mi voz era gélida como el hielo, porque ella es la prometida de Víctor. Y quien no tiene derecho a gritar aquí eres tú. Tomé la mano de Emma y le indiqué a los guardaespaldas que sacaran a aquella mujer que actuaba como una completa desquiciada. Cuando Ellen se encontró con mi mirada fría como un cuchillo, finalmente entró en pánico. Por primera vez, cedió ante mí, mirándome con los ojos rojos y suplicando. «Víctor, a quien amas es a mí. Lo haces para vengarte de mí, ¿verdad?» Capítulo 6. Miré fríamente a Ellen, llorosa como una flor bajo la lluvia, sin sentir ni un ápice de compasión. Al ver que yo no hablaba, Ellen creyó que aún tenía oportunidad. Se levantó y agarró mi mano, asegurando: «Sé que solo estaba celoso de Eduardo. Por eso hiciste todo este drama. Mientras ahora declares públicamente que no tienes nada con Emma, que anuncies mi identidad como tu esposa, y que transfieras la mitad de las acciones de la familia Gu a mi nombre, estoy dispuesta a despedir a Eduardo». La boca de Eduardo se abrió de par en par, incapaz de aceptar la realidad. Tomó a Ellen del brazo. «Ellen, ¿no dijiste que cuando Víctor cayera yo sería el presidente? ¿Cómo puedes despedirme?» Ellen le soltó una bofetada. «Cállate. Aquí no tienes derecho a decir nada. No eres más que un estudiante pobre becado. Si no fuera porque dabas lástima, con tu nivel académico jamás habrías entrado en mi empresa. Antes te dejé ser arrogante en la compañía porque te protegía. Pero ahora mi esposo Víctor detesta tu presencia. Lárgate ahora mismo». Observé la actuación de Ellen con una burla creciente. Si al menos ella hubiese protegido a Eduardo con la misma firmeza que antes, aún podría respetarla un poco, pero lo abandonó sin dudar. De esa mujer, ¿cuánto podía ser verdadero? Fruncí el ceño y retiré mi mano con disgusto.
Tomé una toallita húmeda y me limpié la piel donde me había tocado. ¿Tú crees que lo mereces? La frase cayó como un martillazo sobre Ellen. Ella me miró completamente incrédula, los labios temblando sin poder decir ni una palabra. Tiré la toallita usada al suelo. Ahora ni siquiera vales lo que esta toallita sucia. ¿Y pretendes que renuncie al matrimonio con la familia Chan por ti? ¿De verdad crees que vales tanto? Tomé la mano de Emma. Emma, contigo me casaré. Ellen gritó histéricamente. Víctor, no olvides que eres mi esposo. Sacó el certificado de matrimonio, mostrándolo ante todos. ¿Acaso la señorita Chan, con toda su dignidad, quiere casarse con un hombre que ya tiene esposa? La multitud contuvo el aliento. ¿Víctor y Ellen realmente están casados? Jamás se escuchó que el heredero de la familia Wu estuviese casado. ¿Qué está pasando? Casarse con dos mujeres es ilegal. El rostro de Emma palideció. Instintivamente quiso retirar su mano, pero la sujeté con firmeza, sin dejarle ni una sola grieta a Ellen. ¿Quién dijo que ese certificado es real? Solté una risa amarga. Hace 3 años, cuando rechacé el matrimonio concertado de mi familia y huí de la capital, te conocí a ti. Nos enamoramos con el tiempo, nos apoyamos mutuamente, pero como para casarnos necesitábamos el registro domiciliario y no lo teníamos. No pudimos hacerlo. Dijiste que el amor sincero era más importante que 2 papeles, que aunque no hubiera certificado querías ser mi esposa toda la vida. Por esas palabras tuyas, me arriesgué por ti, por tu empresa de 10,000 yuanes. Luché con todo, aunque soy alérgico al alcohol. Jamás me negué a beber en las mesas de negocios, y por tantas lavadas de estómago, adquirí enfermedades incurables. ¿Y tú? Hace unos meses trajiste a un mantenido a casa, le permitiste pisotearme, robar mis contratos, mis clientes, y por él me enviaste a limpiar los baños de la empresa que yo mismo levanté contigo. Anteayer fue nuestro 3er aniversario. El año pasado ya no era necesario el registro domiciliario para sacar el certificado. Te propuse casarnos legalmente, pero dijiste que la empresa estaba empezando, que aún no habías expandido los negocios al extranjero, que cuando todo estuviera listo hablaríamos del resto. Por esa promesa, me maté trabajando. Hice lo imposible para que el gerente Chan nos ayudara. ¿Y tú qué hacías? Te preocupaste más porque Eduardo no tenía quien lo llevara a casa borracho. Y dejaste tirado al hombre que es alérgico al alcohol. También olvidaste la promesa de casarte conmigo. Sabes que casi muero en el hospital. Después de decir todo eso, mi cuerpo entero temblaba. No era por tristeza, sino por sentir que yo mismo no valía tampoco. ¿Cómo pude llegar a este extremo, por una mujer como ella? Una pequeña mano cálida tomó la mía. Dar tu corazón de verdad no es tu error. El problema es que Ellen no supo valorarlo. Ellen, llorando, intentó tomar mi mano, pero yo la esquivé de inmediato. Con la voz quebrada, dijo, yo, de verdad, no te traicioné. Fue mi culpa. No debí ignorarte. No debí humillarte. Pero yo, de verdad no te traicioné. Entre Eduardo y yo no pasó nada. Ellen agarró a Eduardo con violencia. Explícale ahora mismo a Víctor. Dile que entre nosotros no pasó absolutamente nada. Eduardo miró a Ellen con incomodidad. Sin querer abrir la boca, Ellen le soltó una bofetada. ¿Por qué tartamudeas? Explícalo ya. ¿No eras tú el que moría de miedo de que Víctor nos malinterpretara? ¿Por qué te callas ahora? Yo me burlé con frialdad. Eduardo debería temer que yo no los malinterprete. Arrojé al suelo las fotos que Eduardo me había enviado de forma anónima. Si pasó algo o no, tú lo sabes mejor que nadie. Ellen, al ver las fotos, se estremeció de pies a cabeza. Emma me miró con el corazón encogido. Luego empujó a Ellen con fuerza. Lárgate ya, no molestes más. Los guardaespaldas avanzaron y arrastraron directamente a Ellen y Eduardo hasta la puerta, tirándolos afuera. Los que alguna vez los habían tratado se avergonzaron tanto que fingieron no conocerlos. Ellen echó a Eduardo, y luego se quedó acurrucada frente a la entrada, aguantando el viento helado toda la noche. Pero yo jamás salí a buscarla. Hasta medio año después, en mi boda con Emma, Ellen apareció de repente junto a su padre delante de todos. A la vez, todos los invitados recibieron una notificación en sus teléfonos. El heredero de la familia Wu de Ciudad juega con las mujeres, engaña en el matrimonio y abandona a su esposa. Arruinó a la familia Lin para rematarla. El padre de Ellen derribó la torre de champaña de un empujón y gritó ante todos. Víctor Wu es un desgraciado infiel. Engañó a mi hija. Luego se fue muy tranquilo a comprometerse con la señorita Chan. Y después arruinó por completo a nuestro grupo Lin. Capítulo 7. La boda era extremadamente grandiosa, transmitida en vivo a nivel mundial. Todos se quedaron atónitos al verlos aparecer.
Y en internet se desató un enorme escándalo. Muchos comenzaron a insultarme a mí y a Emma. Incluso la etiqueta equivalente a perra y perro son tal para cual llegó a las tendencias más altas. Emma me miraba con preocupación, pero fui yo quien la consoló. No pasa nada, yo me encargaré. Ellen ya no tenía la arrogancia ni la confianza de antes. Su mirada hacia mí estaba llena de arrepentimiento y pérdida. Su padre, salpicando saliva, comenzó a actuar frente a las cámaras. Víctor es un desgraciado absoluto. Hace 3 años, usando la excusa de que no podía conseguir el registro domiciliario para casarse, engañó a mi hija para que viviera con él como su esposa durante 3 años enteros. Durante esos 3 años, mi hija no solo cuidó de él, sino que también dejó que Víctor manejara toda nuestra empresa familiar. Pero por una sola cena de negocios, solo porque mi hija quiso pedirle un taxi al asistente borracho que negociaba con ellos, Víctor pidió el divorcio, y además dejó a nuestra empresa Lynn completamente vacía. La juventud de mi hija, 3 años de oro, destruida en las manos de Víctor, y él aquí, casándose con otra mujer. El padre de Ellen, lleno de furia, la llevó hasta donde yo estaba. No puedes jugar así con mi hija. En toda tu vida solo puedes tenerla a ella como esposa, y en la familia Gu solo puede haber una señora, y es ella. Muchas personas estaban sorprendidas por la desvergüenza del padre de Ellen. Otros me miraban con desconfianza. Con calma, proyecté el video de aquel día en el privado con el gerente Chan. Si delante de mí y del gerente Chan se atrevieron a toquetearse por debajo de la mesa, ¿quién sabe lo que habrán hecho en privado? La cara de Ellen se puso más pálida que el papel. No sabía cómo justificarlo. Después, proyecté los cientos de mensajes y fotos que Eduardo me había enviado para provocarme. En estas fotos están abrazándose, besándose. No hay ni rastro de edición. Si algún profesional quiere verificarlas, pago 1 millón por cada una si resultan falsas. En cuanto al grupo Lin, cuando llegó a mis manos ya estaba en proceso de quiebra. En la cuenta de la empresa solo quedaban 3.000 yuanes. Hace medio año solo retiré mi salario correspondiente a esos 3 años. Si aún así quebraron, ¿cómo no iban a quebrar con la pésima gestión de ustedes? Ellen no tenía cabeza para los negocios, y su padre era otro incompetente. Que la empresa quebrara era casi inevitable. El padre de Ellen, con el rostro completamente desencajado, todavía intentó justificarse. ¿Qué persona exitosa no tiene compromisos afuera? Los hombres pueden tener amantes. ¿Por qué las mujeres no pueden tener su propio chico mantenido? Ustedes eran un matrimonio. ¿No se supone que deben tolerarse mutuamente? El padre de Ellen, de origen campesino, siempre había sido ignorante y terco. Discutir con él era inútil. Tras ver todas las pruebas, nadie más quiso escucharlos. Al contrario, los despreciaban abiertamente. Lárguense de una vez. Dan vergüenza ajena. Cuando Ellen ya no pudo soportarlo y quiso arrastrar a su padre para irse, yo abrí la boca. Esperen. El corazón de Ellen comenzó a latir con fuerza. Me miró con ojos llenos de esperanza. Víctor, ¿todavía no puedes olvidarme? En realidad, estos días, yo también te he echado de menos. Se acercó sollozando, pero yo solo respondí con frialdad. Señora Ellen, usted y su padre han arruinado mi ceremonia de matrimonio. Por los daños ocasionados, pediré a mi asistente que le envíe la factura. Por favor, efectúe el pago lo antes posible. De lo contrario, procederé legalmente. El rostro de Ellen perdió todo color. No podía comprender cómo el hombre que antes arriesgó todo por ella, podía ahora ser tan absolutamente frío. Mi padre, con el rostro frío, arrojó a Eduardo frente a todos. Al ver a Eduardo con varios dedos cortados y en un estado lamentable, todos los presentes inhalaron profundamente con horror. ¿De verdad creías que enviándolo al extranjero y comprando bots en internet para difundir rumores podrías manipular la opinión pública y casarte con mi hijo? Dijo mi padre con desprecio. En cuanto Eduardo vio a Ellen y a su padre, empezó a temblar incontrolablemente y golpeó la cabeza contra el suelo una y otra vez. Me equivoqué. No debí coquetear con Ellen. No debí destruir la relación entre ustedes dos. Mi padre le dio una patada. Te rescaté del extranjero no para oír estas tonterías. Vamos, suéltalo todo ya. El padre de Ellen, nervioso, intentó patear a Eduardo, pero los guardaespaldas, ya preparados, lo derribaron de inmediato. Ellen también fue inmovilizada en el suelo, con la boca tapada. Me giré hacia las cámaras. Puedo aceptar los insultos que la gente inventa sobre mí, pero no permitiré que manchen o dañen a mi familia. Por eso, este rumor será aclarado hasta el fondo. Tomé la mano de Emma. Por mi esposa, ustedes conocerán toda la verdad. Eduardo, palabra por palabra frente a la cámara, confesó.
Solo terminé la secundaria. Soy un trabajador nocturno de acompañamiento. Cuando vi a Ellen, una supuesta joven empresaria estrella, y luego escuché cómo se quejaba con una amiga de que la empresa estaba controlada por Víctor, decidí acercarme para sembrar discordia entre ellos. Pero juro que yo solo dije 2 frases casuales. Fue Alan quien sola me prometió hacerme presidente. Incluso dijo que enviaría a Víctor a limpiar los baños. Era más fácil de manipular que cualquiera de mis antiguas clientas. Solo con 2 frases ya me creía todo. Por eso pensé que podía reemplazar a Víctor. Nunca imaginé que Víctor no era un hombre común. Miró hacia mí con terror y continuó. Yo solo quería algo de dinero para irme de la ciudad. Pero Ellen me odió por arruinarle sus planes con Víctor. Me torturó de todas las maneras posibles, y encima, siguiendo el consejo de su padre, me mandaron a la región del norte de Myanmar. Eduardo apretó los dientes con rabia. Ellen está loca. Primero me decía que me amaba, que quería que yo fuera el presidente, y después de repente me culpó de todo y me convirtió en esto. Se arrepentía amargamente, deseando jamás haberla conocido. En ese momento, la policía entró y esposó a Ellen y a su padre. Están ustedes acusados de detención ilegal y tráfico de personas. Las pruebas son contundentes. Por favor, cooperen con la investigación inmediatamente. Mientras se la llevaban, Ellen seguía luchando, mirando hacia mí desesperada, pero yo no le dediqué ni una sola mirada. Frente a todas las cámaras, mostré un perfil lastimado. Las acciones de nuestra empresa subieron 2 puntos inmediatamente. Muchos internautas, indignados por las difamaciones contra mí y Emma, empezaron a comprar nuestros productos. Emma, viendo cómo las acciones seguían subiendo, me abrazó feliz. Cariño, eres tan listo. Unidos, seguro que llegaremos aún más lejos. Miré la marca de nacimiento en forma de corazón en la parte posterior de su cuello. Le respondí con suavidad. Ajá. Y en ese momento lo entendí. La persona que me salvó en la piscina hace 10 años, era ella.